Buenas tardes, bienvenidos colegas y estudiantes del Derecho al ciclo de conferencias del Colegio de Abogados de la Costa Norte de Jalisco, Asociación AC. Para nuestro colegio es primordial promover la cultura jurídica y la actualización de nuestros colegas, razón por la cual este ciclo de conferencias a través de este medio electrónico, webinar y por medio de la aplicación Zoom, nos permite llevar a cabo esta conferencia y estar a la vanguardia. Sin más preámbulo, previo a cederle el uso de la voz a nuestro conferencista maestro Cristian Adrián Frías Lomelí, la maestra María del Socorro Macías Moreno leerá la remembranza del ponente, por lo que le cedo el uso de la voz. Gracias, señor presidente. Bienvenido, maestro. Vamos a dar una breve lectura a la trayectoria semblanza de nuestro distinguido invitado. El maestro en Derecho Cristian Adrián Farías Lomelí tiene 2 maestrías, una por parte de la Universidad del Valle de Atemajac, UNIVA, y otra por parte del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco. Desde el año 2006 se desempeñó como servidor público en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, con los cargos de notificador y secretario ejecutor. Posteriormente, en el 2009, fue transferido al entonces denominado Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, en donde fungió primero como actuario y luego como consultor del Pleno del mismo tribunal. Actualmente es abogado postulante y docente en la licenciatura y maestría de la Universidad de Guadalajara y el Instituto Mexicano de Análisis Tributario AC. Uno de sus asuntos más trascendentes fue el que se calificó como el primer asunto que obtuvo una sentencia por el delito de tortura contra policías en todo México. Asunto que actualmente se encuentra resuelto por el Tribunal de Justicia Administrativo y con archivo de asunto concluido. Por su labor obtuvo un reconocimiento por parte del Ombudsman Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, así como la compensación más elevada entregada por la Comisión Ejecutiva del Estatal de Víctimas en aquel entonces, para las víctimas de un delito. Su trabajo aportó la creación de 2 tesis aisladas emitidas en los asuntos a su cargo. En virtud de ello, actualmente cuenta con su firma de abogados e imparte conferencias relacionadas con los procesos de responsabilidad patrimonial que dirige. Bienvenido, maestro. Le cedemos el uso de la voz para escuchar su ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Me siento muy congratulado, lleno de júbilo, al ser invitado a esta conferencia por este colegio. Siempre a mí me apasiona el compartir todos los asuntos que yo llevo. La responsabilidad patrimonial para mí ha sido un estilo de vida, no únicamente lo que nos marca una doctrina o lo que nos define el derecho. Para mí es la forma en que yo contribuyo a hacer justicia a la sociedad. Y sin más preámbulo, espero que la dinámica que tengo organizada pues sea atractiva para todos. Vamos a iniciar con unas diapositivas para conocer el concepto, antecedentes y demás definiciones acerca de la responsabilidad patrimonial. Acabando esta, automáticamente les voy a mostrar asuntos prácticos que ya fueron resueltos por el Tribunal de Justicia Administrativa y finalmente pues vamos a hacer dinámicas de preguntas y respuestas conforme lo tiene organizado la conferencia. Entonces, empezamos inicialmente con una diapositiva, por favor. Perfecto. Entonces, lo primero es, pues titulamos, ¿no? La responsabilidad patrimonial en el Estado de Jalisco y sus municipios. Lo primero que tenemos que saber es la exegénesis de esta. ¿Qué ocurre? En el año 2002 surge a la vida la modificación por medio de un decreto del artículo 113 constitucional. Aquí cabe destacar
que hoy en día la responsabilidad patrimonial se encuentra en el artículo 109 de la Constitución. Sin embargo, el texto no ha sido modificado y me permito sobresaltar que se trata de pagar los daños que con motivo de la actividad administrativa irregular cause a los bienes o derechos de los particulares, resaltando que esta será objetiva y directa. Ahora bien, en el marco jurídico del Estado de Jalisco, que es donde nos interesa, observamos la Constitución del Estado Libre y Soberano de Jalisco, el cual se modificó el artículo 107 bis para quedar de la siguiente manera. La responsabilidad del Estado y de los municipios por los daños que con motivo de su actividad administrativa irregular causen a los bienes o derechos de los particulares será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes. Ahora bien, esto se dio en el año 2004, cuando inicia en vigor este artículo y trae aparejado la creación de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Jalisco y sus municipios. Aquí debo resaltar una cosa. Si hacemos cuentas, estamos hablando que esta ley lleva 16 años. ¿Qué nos quiere decir esto? Realmente esta ley es un adolescente. Todo aquel que se incursiona a esta va a ser pionero. De ahí que en el Estado de Jalisco existen muy pocas jurisprudencias o criterios emitidos por los tribunales del fuero estatal, del fuero federal. Ahora bien, ¿qué ocurre con la Ley de Responsabilidad Patrimonial? ¿Cómo es el marco jurídico en el Estado de Jalisco? Pues resulta que aquí tenemos el artículo primero de la misma Ley de Responsabilidad Patrimonial Local, el cual nos define cuáles sí son asuntos de índole de responsabilidad patrimonial y el artículo segundo cuáles no. Ahora bien, señalo el segundo párrafo. El presente ordenamiento tiene por objeto fijar las bases, límites y procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización a quienes, sin la obligación jurídica de soportarlo, sufran daños a cualquiera de sus bienes o derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular. Y de ahí en adelante enumera todas las autoridades del Estado de Jalisco, entendiéndose aquellas de los poderes del Estado, las dependencias y organismos públicos descentralizados, fideicomisos públicos estatales, organismos públicos autónomos, municipios, organismos descentralizados, todas. Ahora bien, el artículo 3 nos maneja cuáles son las excepciones de esta. Y aquí son aquellas que por caso fortuito o fuerza mayor, los daños y perjuicios no sean consecuencia de la actividad administrativa irregular de las entidades. Aquí voy a bajar un poquito lo que son las diapositivas para volver a agarrar la cámara. Esta parte es muy importante diferenciar, ya que la palabra que subrayo, el enunciado que subrayo, que no tengan la obligación jurídica de soportar, nos marca cuál es el marco entre los asuntos que sí pueden proceder y los asuntos que no. Y quiero hacer una diferencia muy obvia. Un grupo de estudio jurídico de alumnos de la Universidad de Guadalajara, a quien tengo el honor de encabezar, nos hemos dado la tarea de hacer investigaciones con un tema que tiene una semejanza año con año. El que nosotros estamos investigando es el tema del dengue. Me permito hacer un saludo cordial a todos mis alumnos de la Universidad de Guadalajara, quien me han apoyado en esta práctica. ¿Qué ocurre aquí? El tema del dengue es un tema que ya existe todo un esquema de prevención. Por lo tanto, al momento en que la cifra se dispara, estamos hablando de que se presume la existencia de la responsabilidad patrimonial. Vamos a emparejarlo con un ejemplo actual, el ejemplo del COVID-19. ¿Por qué el COVID-19 no sería actividad administrativa irregular? ¿Por qué no se daría la responsabilidad patrimonial? Porque el COVID sí se interpretaría como un caso fortuito. Esto es, no tiene precedentes en México. No existe un esquema de protección para brindar un debido cuidado, ya que se va haciendo sobre la marcha. De ahí que la OMS se encuentra semana con semana dando nuevos modelos para efecto de combatirlo o simplemente las modificaciones que se dan fase con fase. Ahora, regresamos a las diapositivas. Perfecto. Ahora, ¿cómo es el proceso de la responsabilidad patrimonial? Aquí debemos destacar que el proceso
no tiene definido no se encuentra definido en la ley. Esto que yo les voy a comentar es la experiencia que yo he tenido y que más o menos la autoridad trata de llevar a cabo. Esto es, ustedes deben de presentar la demanda, reclamación o solicitud en sede administrativa. Esto es ante la autoridad presuntamente responsable. Aquí hago un paréntesis. Como piedra angular de los ejemplos de responsabilidad patrimonial, yo siempre opto por lo que es un bache. La existencia de un bache presume como tal un juicio de responsabilidad patrimonial y vamos más adelante a observar los elementos. Vamos a suponer que ustedes caen en un bache en la avenida principal del ayuntamiento, el municipio de Puerto Vallarta. Entonces se presume que la autoridad presuntamente responsable, pues es el municipio en sí. La primera etapa que ustedes tienen es presentar esa reclamación o solicitud de indemnización en las oficinas de Puerto Vallarta, Jalisco, en la oficialía de partes. A este debe de caer un auto de abocamiento. Esto puede ser un acuerdo que admite, desecha o previene su solicitud. Ya una vez agotada esa fase, ya sea que ustedes sea admitida en la primera oportunidad o en su caso prevengan y ustedes logren ¿cómo se dice? Subsanar esa deficiencia, ya se abocará, ya iremos ahora a la contestación a la contestación de su demanda y admisión de pruebas. Luego de esta, se citará un término común de las partes de 3 días para alegatos y finalmente la resolución. Aquí debo de destacar que esto tiene la autoridad que hacerlo dentro de un término de 30 días hábiles. Es decir, todo este proceso lo tienen que agotar muy rápido. También puede pasar que ustedes presenten su solicitud e inmediatamente recaiga la resolución definitiva de esta. Entonces, no tendremos ningún problema. Ahora bien, aquí hago un señalamiento. Existe jurisprudencia al respecto. Esta jurisprudencia que a continuación les muestro es una jurisprudencia del año 2017. Como lo podemos ver en el tercer renglón, es del libro 47 y se publicó en octubre del 2017. Esta resulta muy importante ya que da la apertura de la negativa ficta y me permito leer el rubro. La responsabilidad patrimonial, la negativa ficta, configurada en los procedimientos relativos por motivo de la omisión de responder a una reclamación en esta etapa, en esta materia, es impugnable mediante juicio en el Pleno del Tribunal Administrativo del Estado. Esta jurisprudencia nos viene a apoyar a nosotros como abogados de, una vez presentada la demanda, contabilizar los 30 días hábiles que tiene la autoridad. Entendamos que en ese momento nosotros nos encontramos más vulnerables, ya que estamos a expensas de lo que la autoridad haga. Yo he tenido casos en los que la autoridad me ha llegado a requerir hasta 5 veces, con el afán de no quitarse el peso jurídico que tiene sobre mí, el poder que lo enviste. Así que mi primera recomendación que yo hago, una vez que estén en sede administrativa, traten de salir lo más rápido posible de ellos. Al final, si gustan hacer preguntas con respecto a esto, con mucho gusto lo hago. Ahora, ¿qué pasa una vez que pasan los 30 días hábiles o en su caso tienen una resolución que no les es satisfactoria por parte de la instancia inicial? Bueno, en ese momento ya podemos agotar las etapas que se contemplan en la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa y son las siguientes: admisión, contestación. Ahí cabe destacar, si su caso fue por negativa ficta, ahí vamos a tener la oportunidad de ampliar la demanda y se amplía la contestación. Finalmente, desahogo de pruebas. Esta va a depender del tipo de pruebas que ustedes hayan ofrecido para ver si estas se desahogan por su propia naturaleza o necesitan un desahogo especial, ya sea audiencia o el requerir a alguna autoridad. Finalmente, alegatos y sentencia plenaria. ¿Cuánto es en términos de días? Inicialmente la admisión, nosotros vamos a tener para presentar la demanda 30 días hábiles después de presentada después de que tengamos la resolución para combatir. Una vez emplazada la autoridad, va a tener 10 días para contestar la demanda. El desahogo de pruebas, reitero, va a depender de la disposición que tenga el tribunal, son muy rápidos, y de la naturaleza de sus pruebas. Y alegatos puede tener la variante de 3 a 5 días,
dependiendo si sus pruebas sufrieron audiencia o se desahogaron por su propia naturaleza. Aquí sí resalto que la sentencia es plenaria y saco a colación el tema de que las salas unitarias del Tribunal Administrativo del Estado, de Justicia Administrativa del Estado, no ve propiamente estos asuntos. Ellos únicamente se enfocan en ver juicios de nulidad. Le compete al Pleno, a través de su Secretaría General de Acuerdos, el conocer los asuntos de responsabilidad patrimonial. Por lo tanto, una vez que se vaya a dictar una sentencia, esta será dictada por uno de los 3 magistrados ponentes del Pleno. Es la magistrada Fanny, el magistrado José Ramón o el magistrado Avelino. Ahora bien, aquí es muy importante destacar los elementos de la responsabilidad patrimonial. El primer elemento de la responsabilidad patrimonial es la actividad administrativa irregular. El segundo es el daño ocasionado. Este es el daño que se le ocasiona al particular. Y finalmente, el nexo causal que los viene a completar. Aquí voy a bajar un poco las diapositivas para volver a entrar a cámara. Ok, aquí estoy. Resulta, voy a volver a entrar con la cámara. Un segundo. Ahora bien, en el tema de la actividad administrativa irregular, partiendo de base lo que es el ejemplo que yo les daba del bache, el bache propiamente materializa la actividad administrativa irregular. Esto es, no sé. Un segundo. Ok, perdón, falla técnica. Les comentaba, la actividad administrativa irregular viene a ser, en este caso, el bache. ¿Qué ocurre? Ustedes transitan por una calle, ven un bache, es decir, se encuentra dañada la cera asfáltica, y esto como tal es la actividad administrativa irregular. Este nombre un poco rebuscado viene a definirse como la acción, omisión o negligencia que provoque el Estado, el gobierno, el municipio, dentro de sus atribuciones, pero que se encuentra irregular, que no está bien hecho. ¿Ok? Ahora bien, el segundo elemento viene a ser el daño. ¿Qué ocurre? Cuando una persona cae en ese bache, en su automotor, le puede provocar un desperfecto. Esto puede ser que se le dañe la llanta, que se dañe su suspensión, que se dañe toda su carrocería. Ahí ya tenemos 2 elementos. Y finalmente el tercer elemento, el nexo causal, que nosotros logremos acreditar que el bache fue aquello que provocó nuestro daño, y esto mostrárselo a la autoridad. El derecho administrativo es exacto, es decir, siempre que logremos configurar los 3 elementos de la responsabilidad patrimonial, tengan por seguro que se va a dar la responsabilidad patrimonial e inmediatamente el pago de una indemnización que a esto asciende. En el caso del ejemplo del bache, bueno, va a ascender a las cantidades económicas que nosotros logremos acreditar que el bache nos provocó. Pueden ir desde 5,000 pesos hasta 10, 20,000, 30,000 pesos, según el tipo de vehículo que nuestros clientes tengan o que nosotros nos hayan provocado. Perfecto. Volvemos a las diapositivas. Un segundo. Ahora bien, aquí tenemos la definición. Quiero aquí señalar lo que es todas estas diapositivas, se las voy a hacer llegar por el grupo de chat. Mi definición de la actividad administrativa irregular extraída de la ley señala que es aquella acción o omisión que cause daño a los bienes o derechos de los particulares que no tengan la obligación jurídica de soportar en virtud de no existir fundamento legal o causa jurídica de justificación para legitimar el daño de que se trata. Ahora bien, el daño es provocado que repercute en la afectación a los derechos o bienes del gobernado, es la degradación o imperfección sufrida en estos, o finalmente yo la identifico comúnmente como 3 tipos: daño moral, daño físico y daño material. Más adelante vamos a definir lo que es el daño moral, daño físico y daño material. Ahora bien, el nexo causal. El nexo causal viene a ser ese argumento o pruebas que evidencien el hecho
de que el daño fue provocado por la actividad administrativa irregular. Como hace un momento les decía, que el desperfecto que sufrió su vehículo, su neumático, fue consecuencia de la actividad administrativa irregular. ¿Quién tiene la carga probatoria? Aquí es muy importante resaltar, porque esto es realmente el secreto de la responsabilidad patrimonial. Aquí nos tenemos que trasladar al artículo 25. Este nos dice, la responsabilidad patrimonial de la entidad deberá probarla el reclamante, que considere lesionado su patrimonio o no tener la obligación jurídica de soportarlo, en virtud de no existir fundamento legal o causa jurídica de justificación para legitimar el daño que se trata. ¿Esto qué nos quiere decir? Que el actor debe de acreditar los elementos de la responsabilidad patrimonial, debe de acreditar contundentemente lo que es la afectación que sufrió a partir de la actividad administrativa irregular. Luego, el artículo 26, en contraste, nos señala que la autoridad le va a corresponder acreditar la participación de terceros o del propio reclamante en la producción de los daños y perjuicios irrogados al mismo. Esto es, que los daños son consecuencia, no son consecuencia de la actividad administrativa irregular, que los daños derivan de hechos o circunstancias impredecibles o inevitables y que no son desproporcionables a los que pudieran afectar al común de la población o bien a la existencia de caso fortuito o fuerza mayor. Aquí nuevamente voy a bajar las diapositivas para hacerles una diferencia. Nada más hago un señalamiento de que esta carga probatoria está enmarcada en esta tesis aislada de la 10ª época. Si bien es cierto, las tesis aisladas vienen a ser el criterio de menor denominación, no menos es cierto que este es emitido por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo tanto, sí tiene mucha injerencia y nos señala. El procedimiento de responsabilidad patrimonial en la vía administrativa corresponde a la autoridad a acreditar la regularidad de su actuación. Es decir, la autoridad realmente tiene la obligación de acreditar en proceso que su actuar fue apegado a derecho. Ahora, bajo la diapositiva. Espero verme a la primera. Si no, fallas técnicas. Nos salimos. Un segundo. Un segundo. No. Aquí estoy. Ok, regreso a las diapositivas. Ok, tuve un problema con la cámara, pero continúo. Ahora bien, este es el parte del texto del rubro de la jurisprudencia que les acaba de manejar, de la tesis aislada, perdón. Ahora, vamos a hablar de las indemnizaciones. Estas me permito señalar que se encuentran en el artículo 11 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Jalisco y sus municipios. No nos vamos a ir muy lejos. La realidad de esto es que las indemnizaciones como tal nos hablan de todos aquellos aspectos que nos provocan un daño. Y vamos a dividirla en ciertos rubros. El primer rubro, ustedes van a tener derecho a acreditar el monto en suma de todos aquellos daños materiales que pueden acreditar. En el caso de Puerto Vallarta, vamos a suponer que en un ejemplo imaginario, una casa es inundada y logramos acreditar que es culpa de la actividad administrativa irregular. Bueno, todos los daños que esta inundación provocó en esa vivienda o viviendas pueden contabilizarse y ese monto es el que pueden reclamar. Luego, existen montos por lo que es las cuestiones de daños físicos. Estos, con excepción de la muerte, se multiplicarán por 5 de aquellas lesiones que nos marque la Ley Federal del Trabajo en riesgos de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Si por alguna situación la actividad administrativa irregular provocó en nosotros el daño de alguna mutilación, hablando probablemente de una pierna, una mano, el brazo completo, esta se puede cuantificar en el capítulo de lesiones de trabajo de la ley burocrática, de la ley laboral federal, y este monto multiplicado por 5 es la indemnización a la que podemos aspirar. ¿Qué pasa en el caso de fallecimiento? Ahí inmediatamente nos vamos a trasladar al 502 y esta ecuación es la siguiente. 5,000
que se cuantificará en UMAS, es el resultado. Repito, el valor de las sumas actual por 5,000, que es lo que ahorita nos está marcando la Ley Federal del Trabajo. El otro día estaba sacando la cuenta y esto rebasa los 400,000 pesos, por lo que es vida. Esta indemnización es única por persona que fallezca. Ahora bien, aparejado a los montos de indemnización por fallecimiento, viene lo que se conoce como el daño moral. El daño moral es aquella alteración a nuestros sentimientos, nuestra dignidad, nuestro psique, y este provoca que la autoridad pague un equivalente a 3,650 por UMAS. El otro día estaba sacando la cuenta y está arriba de 380,000 pesos. Lo interesante de esta indemnización es que esta va por cada uno de los reclamantes. Como demostraré al final de estas diapositivas, existen asuntos donde hay varios víctimas indirectas de una persona que falleció y todas estas tienen derecho a recibir su indemnización por daño moral en lo individual y una indemnización para todos de fallecimiento. Ahora bien, aquí las tengo. En el caso de daño moral, pues ya lo hablé, certifica en el segundo párrafo 3,650 por un mes. La indemnización a empresas, esta es la indemnización más elevada. Esta la tenemos tipificada hasta un tope de 20,000 veces el valor diario de la unidad de medida de actualización, los sumas. Esta se ha dado en pocas ocasiones, pero sí representa un fuerte monto para la autoridad. Ahora bien, ¿cuáles han sido los criterios emitidos por los tribunales colegiados en materia administrativa del tercer circuito y que evidentemente nos ocupan por ser nuestra zona de competencia? Bueno, los primeros que debo de resaltar es aquellos que nos hablan justamente de los topes. Hoy en día, si un asunto logra, dada su trascendencia, impacto y demás injerencia, provocar que trascienda, que pueda rebasar el límite que hace un momento comentaba de 3,650, puede acogerse a esta jurisprudencia y solicitar que su monto sea mayor. ¿Por qué? Porque dada la naturaleza de su asunto y determinadas autoridades, puede pagar más. Como dato interesante, el Tribunal Administrativo ha llegado a emitir sentencias arriba de 10 millones de pesos por simples asuntos donde una persona falleció. No quiero con esto aminorar la pérdida de una familia, simplemente quiero subrayar que dadas ciertas, ¿cómo se dice? Ciertas situaciones del asunto en sí, sí se permite como tal que el tribunal o el abogado soliciten el rebasar el tope. Por otro lado, bueno, sigue siendo el rubro de la jurisprudencia, tenemos otro mismo en el mismo sentido. Aquí lo único que debo yo de comentar es que los colegiados han determinado que el tope en el tema de daño moral resulta, por un lado, inconstitucional y en otros criterios lo manejan como inconvencional. Ahora bien, ¿cuál es el término que nosotros tenemos para para iniciar nuestros procesos de responsabilidad patrimonial? Por regla general, viene a ser un año. Esto es, si el día de hoy nosotros sufrimos por una actividad administrativa irregular, a partir del día de hoy hasta el próximo año, 17 del 2021, nosotros vamos a poder solicitar la indemnización. ¿En qué casos existe una excepción? Cuando con motivo del asunto inicien ustedes con trámites paralelos. Esto puede ser una sentencia penal, esto puede ser una queja en la Comisión de Derechos Humanos, esto puede ser una instancia administrativa para buscar que el funcionario que les provocó el daño como tal sea castigado vía administrativa. Ahora vamos a casos prácticos y aquí es donde me permito ir a videos. El primer video que les voy a mostrar es el que yo llamé el primer asunto de tortura que se dio en Jalisco. Un segundo. Y comienza. Se trata de la primera
¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, Carlos. Y vamos a seguir con el tema de la tortura. Pocos estados lo tienen tipificado como delito y además niegan la precedentes y parece ser que las cosas también están cambiando y esta es la historia. Alfonso Altamirano Hernández fue detenido por robar unos elotes y unas calabazas. Vamos a reiniciar el video. Una fallita técnica que tuve acá. Va para allá. De la tortura, pocos estados lo tienen tipificado como delito y además niegan la existencia como tal de esta práctica. Lo cierto es que en Jalisco, donde muchos años se negó que existiera la tortura, ha habido un hecho sin precedentes y parece ser que las cosas también están cambiando y esta es la historia. Alfonso Altamirano Hernández fue detenido por robar unos elotes y unas calabazas de una parcela de Cuxpala, su comunidad, perteneciente al municipio de Tala, en Jalisco. El 23 de octubre de 2014, un día después de ser arrestado, murió en las instalaciones de la Policía Municipal. La tortura que recibió del comandante de la Policía Municipal, Ricardo Uribe Navarro, y su ayudante José Luis Vela Díaz, para que confesara un robo, le quitó la vida. Así lo establece la sentencia del juez mixto de primera instancia con sede en Tala, Jalisco. Se trata de la primera condena contra policías que se dicta en México por el delito de tortura. Los uniformados fueron condenados a 14 años de prisión. Yo no le puedo dar la respuesta a esto, que si sería poco, sería mucho. No soy de esas gentes que digo, no, denle tantos ahí. No. Eso no me corresponde a mí. El gobierno está en primer lugar para que solucione lo razonable. La víctima, Alfonso Altamirano Hernández, era un hombre de escasos recursos, cuya familia se dedica al campo, son jornaleros. Es una sentencia histórica para Jalisco. ¿Esto qué representa? Aparentemente es un tema de mucha relevancia, lo cual lo es. Es un buen paso, sí, pero también es un rezago, porque lo que debió de haberse sancionado desde hace muchos años, apenas se está empezando a sancionar. No había un reconocimiento a un problema que existía. Nosotros lo hemos reconocido. Quiero decirte que actualmente en la Fiscalía tenemos 42 averiguaciones abiertas por tortura, por supuesto. La primera sentencia condenatoria en el fuero común emitida en Jalisco por tortura ha sido apelada por... Ahí vamos a pasar al segundo video. Un segundo. Es de Milenio. Si existe algún problema para verlo, por favor, me dicen. El video de Milenio. Va. Es la casa donde vivió Alfonso, un jornalero que en 2014 robó de un sembradío 6 elotes y una calabaza en la delegación de Cuxpala, en Tala, Jalisco. El hombre de 47 años fue detenido y falleció a consecuencia de los golpes que le propinaron 2 policías dentro de la cárcel municipal. El juzgado mixto de Tala lo sentenció por abuso de autoridad, homicidio y tortura. No es justo. Yo le digo aquí a mi esposo, le digo,
pues hay que hacernos el ánimo. Y le digo, bien mucho, pues 4 años, le digo, pues no se le olvida a uno. Y ese día llegó y salió, pero pues no dijo, ¿verdad?, que tenía ganas de algún elote. Trabajaba con un señor y pues ya no tenía elotes el señor donde trabajaba. Por eso pues a él se le hizo fácil ir a otro lado. Yo pienso que eso no es robo. Ves que tenía hambre y pues a lo mejor, ¿verdad?, pues lo agarró para comer. Este es el campo de fútbol donde los policías municipales de Tala, Jalisco, detuvieron a Alfonso Altamirano Hernández. Esta persona fue llevada a los separos municipales donde fue golpeado por los oficiales que le causaron la muerte. El comandante Ricardo Uribe y el oficial José Luis Vela fueron detenidos, juzgados y sentenciados a 24 años de prisión, pero el ayuntamiento de Tala no pagó los gastos funerarios de la víctima, ni la reparación del daño que le ordenó el 5º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito en Jalisco. El ayuntamiento ha sido omiso en querer acatar la orden del juzgado federal. A partir de esa situación, al existir un desacato por parte del ayuntamiento, tanto presidente como síndico, es que se acude al Congreso del Estado para hacer efectivos 2 juicios, mismos que al día de hoy, ya están en curso. Desde noviembre del 2017, el juez ordenó al municipio pagar a la familia del jornalero 2.6 millones de pesos como indemnización. Sin embargo, el ayuntamiento no ha cumplido. El alcalde Aarón Buenrostro y el síndico del ayuntamiento de Tala, Miguel Ángel Camarena, prefirieron guardar silencio. La alcaldía de Tala enfrenta 5 multas y corre el riesgo de que el juez primero de distrito en materia administrativa los separe del cargo por desacato. Con imágenes de Javier Ponce para Milenio Noticias, Elsa Marta Gutiérrez. ¿Usted ya los perdonó? Ay, creo que no. No puede uno. Ok, regresamos con video. Aquí hay que destacar, evidentemente me faltó decirlo, pero la finalidad de exponer estos videos es con fines propiamente de enseñanza, ¿no? Evidentemente es con el consentimiento de las víctimas indirectas y con la mayor discreción y dignidad que se les pueda tener a estas. Ahora bien, en un inicio yo les hablé de los 3 elementos de la responsabilidad patrimonial y aquí lo retomamos. Actividad administrativa irregular, daño causado y finalmente el nexo causal. Enmarcados en este asunto, ¿cómo lo podemos ver? Bueno, la actividad administrativa irregular viene a ser aquella negligencia por parte de los elementos de seguridad municipal que, a base de torturas, privaron de la vida a un particular. Esto es, ¿qué es el daño? Inicialmente el daño lo vamos a ubicar como el fallecimiento que sufre esta persona. Y conlleva en automático el daño moral a cada uno de aquellos familiares que le sobreviven. Ojo, no se necesita una dependencia económica. Un segundo. Ok. Sí, perdón, es que me aparece otra cosa. Perdón. Por otro lado, estamos hablando del daño. El daño ya lo identificamos como el fallecimiento y el daño moral. Aquí debo resaltar, existe un criterio por parte de la Corte que nos dice que cada vez que existe fallecimiento, en automático al resto de los familiares, en primer grado, se da el daño moral. En este asunto en particular, existe lo que es papá, mamá y 7 hermanos, y todos tuvieron derecho. Desafortunadamente no existió esposa e hijos, pero en el hipotético de haber existido, todos hubieran tenido derecho a una indemnización. Ahora bien, no se dan las reglas básicas que se da en materia de juicios sucesorios. Esto es, que los familiares más próximos excluyen a los más lejanos. Eso no. En materia administrativa, eso no tiene cabida, ya que no se está hablando de un derecho de herencia, sino un derecho a ser indemnizados por el sufrimiento que nosotros tenemos. Finalmente, vamos a pasar a lo que es el nexo causal. Resulta en este caso demasiado evidente, ya que si ellos, como elementos de seguridad, no hubieran
provocado la muerte a base de tortura a una persona que se encontraba a su cargo como detenido, porque ni siquiera era un delincuente, así todavía estaba en una etapa de investigación, pues evidentemente estaría vivo y por lo tanto pues no existiría este caso, ni en materia penal ni en materia administrativa. Hay asuntos que efectivamente se ven ambos a la par, materia administrativa y materia penal, pero no necesariamente. Por convicción propia, sí me gusta tomarlos de esta naturaleza, porque considero que resulta más sencillo para mí poder acreditar varios elementos. Además de que la autoridad, aquí recordemos el 25 y el 26, le pongo muy complicada su carga probatoria, ya que ellos tendrán que acreditar que el actuar ya tipificado como delito de unos elementos de seguridad o funcionarios públicos o servidores públicos es legal. Y pues esto es muy complicado. Ahora bien, vamos a un segundo ejemplo que tengo también en videos y pues salen. Si tienen algún problema, por favor, coméntenlo y estoy a la espera. Un segundo. De la mañana con 39 minutos. Hoy es día de contacto a Alejandra Gómez y ya está con nosotros en el estudio. Ale, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Hola, Jorge. Muy buenos días para ti y para toda la gente que acompaña en Contacto AM como todos los jueves. En esta ocasión les voy a platicar la historia de una familia que está buscando a uno de sus integrantes, como se los mencionaba. Es Gabriel Josué Casillas Gaspar. Es un hombre de 34 años que se dedica a trabajar en su taxi. De hecho, desapareció cuando estaba trabajando hace más o menos 2 meses, el 15 de julio. Él, pues, su sitio es la base 22, está sobre Avenida Vallarta. Dicen que tomó un pasaje ahí y después ya no volvieron a saber nada. Su familia, su esposa, sus hijos, todos están desesperados por encontrarlo. Desde el 15 de julio de 2015, la familia de Gabriel Josué Casillas Gaspar, de 34 años, no volvió a saber de él. Desapareció con y su taxi del sitio 22. Lo último que supieron fue que el día, alrededor de las 2 de la tarde, pasaje en su base, en la plaza. No tenemos ningún dato y yo vengo a hacer un llamado a la ciudadanía, ya 2 meses de su desaparición. Si alguien sabe de él, si lo han visto, que por favor nos informen, porque estamos desesperados. Son más de 2 meses de angustia, de no saber nada de Gabriel Josué Casillas, de vivir en la incertidumbre. Aseguran que él no tenía problemas con nadie. Él es padre de familia, sus hijos lo esperan, sus hermanos lo esperan también, ya estamos desesperados, agonizantes, muy difíciles, porque cada día pues amanece y pues no sabemos nada. Decimos, a ver si ahora ya tenemos noticias. Llega la noche y muy triste, muy agonizantes. Cada vez es una agonía porque no sabemos nada de él. Ya tienen una denuncia por desaparición 871 del 2015, pero no tienen ninguna pista, ni de él, ni de su taxi. Su estatura es 1,70 aproximadamente, delgado, moreno. No, él es persona responsable, trabajador, dedicado a su familia completamente, no es de parrandas, ni muchísimo menos. ¿Porque desapareció por el coche? Sí, no, pues no tenemos noticias, ni el carro aparece, ni él aparece, no se tienen noticias de nada. Alejandra Gómez, Azteca Noticias. Y por eso la familia... Un segundo. Ok, este asunto, bueno, ya como lo que empezaron a ver, aquí tenemos anunciado, un segundo, voy a abrir la cámara. Ok, bueno, no importa que no me vean, ahorita vamos a tomar otro video, simplemente quiero que observen que en este asunto se ve como tal una familia buscando a uno de sus familiares. Esto es, ya me veo, esto es, resulta que esta persona desaparece a medio año, hace 2016, 2017, ahorita no tengo que decir el dato, y esta familia empieza a buscar. Ahí la que podemos observar es la madre de un pobre taxista, en ese entonces él tenía 32 años de edad.
De manera paralela a esta historia, existe la historia turbia. ¿Qué pasa? Dos personas abordan su taxi en Chapultepec y lo trasladan al municipio de Chapala. Ellos inicialmente hacen el señalamiento de que establecen una tarifa con él de 500 pesos para llevarlo cerca de una delegación que se denomina el rodeo. Ya una vez que se están aproximando allá y ya una vez que el taxista se percata que subió la hora por ciertas escalas que se hizo, pues decirle, en vez de cobrarle 500 pesos, subirle el monto a 700. Esta situación hizo enojar de manera contundente a la persona que iba de copiloto. Aquí subrayo, él era un elemento de la Fuerza Única Regional, es decir, pertenecía a la Fiscalía del Estado de Jalisco, simplemente que en ese momento se encontraba vestido de civil. Es lo que se denomina franco. Ahora bien, esta situación lo enfurece y decide trasladar el taxista hacia una brecha. Llegando a esa brecha, él decide sacar su arma de cargo para no pagarlo y le da 2 detonaciones a esta persona, uno en el pecho y uno en la cabeza. Una vez que esto ocurre, se alejan, dejan el vehículo, dejan el cuerpo abandonado cerca de un río con la esperanza de que suba la marea y se lo lleve, y posteriormente pues, desentenderse de esa situación. No obstante, a los pocos días, esta persona regresa por el vehículo, ya que este era un Tsuru, en color amarillo, evidentemente, por ser un taxi de la zona metropolitana de acá de Guadalajara, y decide pintarlo de negro como un carro Tsuru que él tenía. Así que lo reemplaca con las placas de su carro que no sirve y decide traerlo en circulación. Pasan exactamente 5 meses, aquí subrayo, 5 meses que la familia lo estuvo buscando con motivo de esa averiguación y con motivo pues, de que simplemente la familia desea saber dónde está ese pariente. ¿Qué ocurre? Pues resulta que esta persona es detenida en el mes de noviembre y es llevada a la fiscalía para hacerle pruebas, para que rinda su declaración. Una vez que el vehículo entra al corralón de la fiscalía, le empiezan a hacer pruebas, ya que llama la atención impactos de bala que tiene del lado del piloto, la ausencia de un cinturón de seguridad, ya que este se había manchado, y finalmente, al momento en que pasan la luz negra, pues se encuentran una serie de manchas que corresponden a una persona que falleció dentro del vehículo. Para eso, rinde su declaración y sale a la luz todo esto que les acabo de narrar. Todo esto es parte de la declaración que él rindió ante la fiscalía. Ahora bien, pasado todo esto y una vez que se dio la averiguación, el fiscal emite una declaración. Aquí únicamente me hace falta subrayar a ambas personas, ya que bueno, ahí fue detenido el victimante directo, el otro como testigo y obviamente cómplice de la situación al no haber denunciado, son trasladados por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses a la zona del rodeo donde abandonaron el cuerpo. Tardaron 2 días, un equipo de especialistas y una retroexcavadora para encontrar los restos del cuerpo y partes de la ropa que quedaban del pobre taxista. Finalmente tenemos la declaración de aquel fiscal Almaguer. Vamos directo a la web. Eduardo Almaguer confirmó que los responsables por la muerte. Fue esclarecida la desaparición de un taxista del sitio 22 ocurrido en julio pasado. El fiscal general Eduardo Almaguer confirmó que los responsables por la muerte del taxista Gabriel Josué Casillas Gaspar son el ex policía de Chapala Javier Carretero Zaragoza y el policía en activo de la Fuerza Única Regional Luis Miguel Rentería Cortés. Cuando van en la brecha, le dice, bueno, aquí nos vamos a bajar. El taxista lo toma del brazo para decirle que no le va a permitir que se vaya, que le hablará a la policía. Entonces el sujeto lo que hace es sacar su arma y hacerle un disparo en el pecho y luego en la cabeza. Tras matar al taxista, ambos sujetos arrojaron el cadáver al río y se llevaron el taxi. Pese a que el dispositivo GPS del carro dejó de funcionar mucho tiempo, de forma misteriosa comenzó a emitir una señal en noviembre pasado que llevó a los investigadores con los homicidas. Noticista José Luis Escamilla.
Ok, ya regresamos. Ahora bien, vamos a ver en este asunto los 3 elementos de la responsabilidad patrimonial. Inicialmente, la actividad administrativa irregular. ¿Aquí cuál fue? En este caso, la negligencia de un elemento de la Fiscalía General del, Fiscalía del Estado de Jalisco, identificado con su nombramiento como policía de línea de la Fuerza Única Regional, quien priva de la vida a un particular. La primera duda que cualquier persona puede tener es esta. Oye, se encontraba Franco, por lo tanto, ¿no podía tener funciones de elemento o sí? Claro que sí puede, porque a diferencia del resto de los servidores públicos, los elementos de seguridad son 24/7. No importa que estén francos, no importa que estén de descanso. Si un elemento, estando franco, observa un delito, tiene que actuar. Si un elemento, estando franco, llega a observar la comicidad de algún evento fuera de la ley, tiene que actuar. Asimismo, su actuar de respeto, disciplina, honradez, legalidad y demás frente a la sociedad debe de sostenerse. Yo me di a la tarea de hacer una investigación minuciosa. Aquí es donde yo los invito a apoyarse en lo que son las unidades de transparencia de todas las dependencias para saber internamente su funcionamiento. Y pude lograr acreditar y observar que existían reglamentos orgánicos sobre el actuar y disciplina de los funcionarios públicos. Y estos me decían lo siguiente, que los elementos tienen, cuando están activos, 2 armas a su cargo. Un arma larga, que viene a ser un rifle de asalto, y por otro lado, un arma corta, de uso personal. Cuando ellos salen francos para continuar con el cuidado de su dignidad, de su persona, traen el arma corta. En este caso estamos hablando de una calibre 40. Y el arma larga se deja. Por lo tanto, actuó de manera desfasada, ya que no debía, bajo ninguna circunstancia, pues matar a esta persona que no se encontraba cometiendo ningún delito. Esto es nuestra actividad administrativa irregular. Ahora, ¿qué pasa con el daño? En este caso estamos hablando de una esposa, 3 hijos menores de edad. En ese entonces, la niña más grande tenía 12 años y el niño más chico tenía 6 años de edad. Y por otro lado, 7 hermanos y una mamá. Todos ellos, a ser familiar de primer grado, son causavientes. Por lo tanto, tienen derecho a recibir una indemnización. Así que saquen sus cuentas. 3,650 por, en este caso, 11 reclamantes, más 5,000 UMAS. Esa es la cantidad que nosotros estábamos reclamando al Tribunal de Justicia Administrativa. Finalmente, el último elemento, el nexo causal. En estos casos, donde existe de fondo los elementos que tipifican un delito, pues es muy claro identificar cuál es el nexo causal. Si esta persona no hubiera actuado negligentemente y privado de su vida al taxista, evidentemente no hubiera muerto y no hubiera provocado tanto el fallecimiento como el daño moral a cada uno de sus familiares. Finalmente, cierro esta conferencia de lo que es de mi parte con una reflexión y me voy a esta diapositiva. Un segundo. La última diapositiva. No, esta. Perdón, es esta. Ahora bien, ustedes deben de quedarse con la idea de entender la responsabilidad patrimonial como un incentivo necesario para obligar al Estado a adoptar medidas que eleven la calidad de los servicios públicos y que profundicen o restablezcan la confianza que merecen los gobernados, a la par de otorgar respetabilidad al derecho, entendiéndose como el instrumento de solución de conflictos. Así pues, dejo mis datos de contacto, estoy a la orden para cualquier sugerencia, comentario. En este momento nos quedamos con, que tengo entendido, con una dinámica de preguntas y respuestas, y pues estoy a la orden. ¿Ok? ¿Queda a la orden del maestro Fernando? Muchas gracias, maestro. Bueno, vamos a organizar una breve ronda de preguntas y respuestas por parte del ponente. Así que si alguien desea hacer una pregunta, por favor, haga uso de la opción que es levantar mano. Aquí en el Zoom hay una opción para levantar la mano.
hay que hacer uso de esa herramienta. Voy a hacer el uso de la voz a licenciado Jorge Flores. Jorge Flores, adelante. Saludos, amigo Fernando Loza, buenas tardes a todos los, al ponente sobre todo también y a los demás compañeros que están. Pues bueno, me surgieron varias dudas de este tema muy maravilloso, poco explorado realmente. La primera es sobre el artículo 25 de la ley de la materia, que nos refiere sobre la carga de la prueba. Ahí me surge una duda respecto a al monto del daño sobre las cargas del bolso del afectado. ¿Adquirirlas al monto de lo que ocasionó o solamente con una cotización? Te pido de mucho favor que si la repites porque se cortó. Creo haber entendido la idea, pero si me la repites más para quedar claros, por favor. Sí, claro. Para comprobar la carga de la prueba respecto al monto del daño recibido, pongamos el caso práctico de un bache. Hay que reparar el daño y presentar las facturas para que se reembolse lo que se erogó en el bolso del afectado o solamente con una cotización. Puede ser la cotización. Yo ya lo he vivido en la práctica en ambos casos. Evidentemente hay situaciones en las que el particular, tu cliente o familiar o tú mismo, no puede en ese momento desembolsar la cantidad. Entonces basta la cotización. Inclusive a la práctica yo me ha topado que la misma autoridad coteja la cotización que tú le exhibes o el monto que pagaste con cotizaciones de él que tiene a su alcance. Por ejemplo, pues aquí, bueno, uno es nativo del municipio de Zapopan y me ha pasado que el municipio lo que hace es que habla a su área de automóviles, de mantenimiento de estos, y checa las cifras que se den. Entonces, no es necesario pagar, sí puedes exhibir cotizaciones. Evidentemente, es más contundente si tú exhibes la nota pagada, porque no da chance a que se entienda un abuso, pero no es necesario, En esta misma pregunta, a ver, permítame. Sí. Perdón, en el mismo asunto del bache, pongámoslo, ¿sería necesario presentar fotos o video de la eventualidad o un reporte a vialidad o algo así como para mí, bueno, aquí me elemento de prueba? Claro que sí. Aquí me permito, bueno, pasar tips con la esperanza de que todos tengamos un enriquecimiento en exclusiva de esta parte, porque yo inicié con baches. Ya hoy en día ya no los llevo, pero en su momento toda la zona metropolitana me pagó distintas cantidades. ¿Qué ocurre aquí? Yo lo que te sugiero es, una vez que tu cliente caiga en el bache, inmediatamente que sea reportado. Sí, toma fotografías al bache con un periódico a un lado para tener una fecha cierta. Trato de hacer esto así lo más económico, pues para que te refleje a tu cliente pues una cantidad, ¿no? Que no se invierta más en un peritaje de lo que costó tu llanta. Entonces, recapitulamos. Lo primero es sí, efectivamente, reportar el bache. Ahí podemos tener la sorpresa de que el bache ya fue reportado y si no, que tú ya lo hiciste. Luego, por transparencia, solicita que te pasen el número de reporte y fecha en que se hizo aquel, para que constate. En el tema del bache, tú debes de acreditar con fotografías su existencia. Aquí yo debo de puntualizar, no señalé, pero en materia administrativa son admisibles toda clase de pruebas, con excepción de la confesional, pero por estrategia no ofrezcan testimoniales, porque un testigo que te vio caer en el bache muy probablemente iba contigo en el vehículo, y eso, lejos de beneficiarte, te va a perjudicar. Ahí, bueno, después anunciaremos lo que son todas las cotizaciones o notas que tú hayas pagado o cotizado, y si puedes tener el servicio de grúa o de Uber que te trasladó, ya que tu vehículo se encontraba en el desperfecto, de la zona del bache a tu casa o al taller, sería perfecto.
No está de más ahí, por ejemplo, unas fotografías también al desperfecto, no solamente, hablamos ya del bache, sino de tu vehículo en sí, para que este se concatene con la parte de las facturas. ¿Ok? Perfecto, agradezco. Otra pregunta. Hablábamos del daño moral a todos los de personas directas. No hablábamos de grados. Mencionaba que no había excluyente. En este caso hay a veces que la víctima, los padrinos, aunque no son familiares directos, digamos que es el mejor amigo del papá, si él es el padrino y a lo mejor tiene muy buena relación o tuvo muy buena relación con él, digamos que tiene una figura paterna, él también podría, en un supuesto así, poderse sentir afectado en su daño moral. Sí, lo entiendo. No, pasa esto, así, sí entiendo que pues bueno, no necesariamente de manera consanguínea se da un sufrimiento. Evidentemente, trasciende y trastoca los sentimientos de cualquier persona que fue cercana al que fallece. Sin embargo, jurídicamente, a nosotros nos conviene la presunción de que tal o cual persona se siente afectada. Debemos también aquí acreditar que el hecho de poder demostrar el vínculo consanguíneo nos da la titularidad de un derecho, a diferencia de una amistad. Yo estaría ahí un poquito en duda, ya que solamente con una pericial muy bien elaborada en psicología se logra acreditar la parte de que la persona se encuentra dañada por esa pérdida. Pero tengo el conflicto de que esto sea, ¿cómo te digo? Que además, así, la autoridad con eso también te acredita un interés jurídico. Para mí no. Por interés legal. Ok. Así, efectivamente. En esta parte, a lo mejor un daño sí lo puedes acreditar, pero de que eso te haga a ti el proceder de un juicio, lo veo complicado. Yo por eso opto que sean buenos los familiares de primer grado. Puede ser, te doy un ejemplo. Imaginemos que es un hermano que fue adoptado, pero que en el tema de Leo no se llevó a cabo. Simplemente nacieron juntos, vivieron juntos hasta que la muerte los separó. En este caso, no hay interés. Por lo tanto, no procedería el juicio. Desde mi perspectiva, nunca he tenido esa situación. Lo más cercano a eso ha sido situaciones de concubinato. Sí me ha pasado que eran una pareja, que procrearon hijos y que fallece uno de los dos. Evidentemente, el que queda vivo, que viene a ser mi cliente o clienta, es sometido a un proceso previo que yo hago para acreditar el concubinato, para sustituir el acta de matrimonio que no tuve en su momento. Lo he hecho en 2 ocasiones y no he tenido ningún problema. Pero en el caso de que sea un extraño de la familia, no me ha tocado. Ok, y otra pregunta, bueno, aquí, que espero no abusar de todos los compañeros, que imagino que también tienen dudas. Mencionaba del caso del taxista, de la víctima del taxi. Ahí me surgió la duda de que si no hubo una declaración, o al menos la denuncia por la declaración de ausencia, para también poder proseguir al juicio administrativo. A ver, repíteme esa porque no lo logro captar. Ya ve que menciona que pues fue como un tipo secuestro, lo desaparecen, lo victimizan, esta persona ya no aparece, mencionaba que duraron 5 meses en dar con las personas, no hubo una declaración de ausencia o una denuncia ante la fiscalía, o no es requisito para proceder posteriormente al juicio administrativo. Ya lo capté. No necesariamente. En el caso, sí existió. Sí se dio justamente al día siguiente de que esta persona no llega a su casa. Evidentemente, pues hay focos de alarma en la familia. Desde el mismo día de que en la mañana tarde ya no hay comunicación con él, no llega, no duerme, al día siguiente ya se encontraban presentando una denuncia por desaparecidos. Esta es vinculada directamente ya al delito de homicidio que se sigue, a su autoridad, que se sigue con motivo de que a los 5 meses fue detenido el elemento. Pero no es necesario. Aquí también aprovecho para subrayar, no es necesario que exista el proceder penal. Nosotros ya en este caso tenemos una determinación por parte del Ministerio Público, en ese entonces todavía no existía el sistema penal acusatorio que conocemos hoy en día,
y ya determinó la existencia de un delito. Si se logra dar o no una sentencia penal, es una situación que podemos acogernos o no necesitar. En este caso, bueno, afortunadamente denunciaron, pero de no haber existido denuncia por el caso de desaparecidos, no hay problema. El homicidio se siguió de oficio y de ahí extrajimos pues, lo que fueron declaraciones periciales y demás que logramos identificar que es la persona la que sufrió este violento delito. Y la última y sencilla, la presentación de la reclamación es ante la oficialía de partes del ayuntamiento o del municipio causante. Ajá. Sí, ahí en ese aspecto tenemos las bases o los lineamientos que nos marca el Código Civil, que puedes hacerlo a través de la oficialía de partes, puedes hacerlo por, ¿cómo se dice?, consignación judicial, puedes hacerlo a través de telegrama, correo, certificado, demás. Eso sí, y si es... Le agradezco mucho, maestro. No, gracias. ¿Alguna otra duda? Seguiría maestro Moisés. Por favor. Maestro Moisés. Hola, noches. Saludo a todos los abogados y estudiantes de Derecho presentes. Felicito a nuestro licenciado presidente del colegio y a todos los abogados integrantes de la Comisión de Estudios Jurídicos por esta excelente ponencia. Al maestro Adrián Frías lo felicito por esta excelente presentación. Es muy importante el conocer todo lo relativo al daño patrimonial que puede recaer en las personas por una función irregular de parte del Estado. Maestro Adrián, al principio me llamó mucho la atención cuando hizo referencia a la excepción que señala el artículo 3º de esta Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Jalisco. Es decir, donde nos habla de que se exceptúa de la obligación de indemnizar cuando hablamos de caso fortuito o fuerza mayor. Y usted lo refirió de manera perfecta, hablamos del COVID-19. En el caso de su servidor, le comento, he tenido varios años presentando recursos de queja contra el Seguro Social, precisamente por funciones irregulares, por falta de medicina, inclusive por cuestiones de negligencia. Entonces, aquí es bien importante el tema del COVID porque estamos ante la presencia de, si el artículo 2º, fracción primera, nos habla de una función o una actividad administrativa irregular, ojo, la podemos vincular a que el daño posible en la salud de los ciudadanos, ya digamos en Puerto Vallarta, en Jalisco o en toda la República, se podía prevenir, es decir, que no se afectaran esos derechos de los ciudadanos en cuanto a la salud. Lamentablemente es de todos conocidos que no nada más se afectó la salud, sino inclusive algunos murieron. ¿Sería posible, maestro Adrián, olvidarnos de esa excepción señalada en el artículo 3º e irnos en una queja, en una demanda administrativa por daño patrimonial, tomando en cuenta de que se podía prevenir? Digo, lo comento, el COVID se dio a conocer en diciembre, en enero. Nuestro Consejo de Salubridad General hasta marzo emite un acuerdo reconociendo como pandemia esta enfermedad. En lugar de, obviamente, diciembre, enero, prepararse, comprar respiradores, comprar ventiladores, en lugar de en abril pasado, inclusive el gobierno federal inicia contratación de médicos, porque es de todos conocidos, y si no, pues hoy se los comento. La 42, la 170, la 179, que la primera es Unidad de Medicina Familiar, Hospital General de Zona, y que implica que ni siquiera tienen el número suficiente de médicos, ya no digamos de infraestructura médica. No sé si me expliqué, maestro. No, sí, completamente. El tema del COVID ha sido muy explorado últimamente, justamente porque está de moda, con todo respeto, me refiero a que está en boga de todos, y esta misma charla ya la he tenido de manera explorada. Inclusive, en su momento, otro conferencista me la hizo llegar vía diapositivas sustentando su argumento. ¿Por qué yo digo que no? Observemos, la autoridad no es un todopoderoso. Debemos saber que se maneja con base a parámetros establecidos.
¿Quién señala que es una pandemia? Bueno, es justamente la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, el Estado, en materia federal, es el que debe observar estos lineamientos. Entendamos que el COVID resulta típico. A lo largo de mi vida yo solamente he tenido 2 pandemias, el COVID y el H1N1, y ambas son totalmente distintas. Por lo tanto, los lineamientos de actuar varían. Esto es, la autoridad no sabía cómo actuar. Le pongo este ejemplo. El caso de Rusia, una vez que anunció que cerca de su país se propagaba un virus, inmediatamente cerró fronteras. Lo hizo anticipadamente a la OMS. Y al día de hoy es el país con menos personas que tienen virus. Sin embargo, eso lo hizo de su ronco pecho. Si bien es cierto, pudo haber sido un atino o un desatino de este presidente, bueno, le dio. Pero México lo que hizo fue esperarse hasta que la OMS lo declarara como pandemia y le diera la indicación. ¿Por qué enfatizo mucho en el dengue? Porque en el dengue sí existen fechas establecidas y parámetros que te marca la OMS año con año. Entonces, México ya tiene vamos, ahorita ya sabemos cómo vamos a actuar para el dengue del 2021, porque es una situación recurrente, es decir, es algo nuevo. Hace unos años, bueno, varios, a ustedes iban a sufrir un huracán. ¿Cuánto vuelve a pasar a que caiga un huracán? Entonces, obviamente las medidas que se deben de tomar con motivo de esos sucesos pueden ser novedosos o ya conocidos. Esa es la situación. El ejemplo del bache. Ya saben cómo actuar ante un bache. Pero ¿qué pasa en el hipotético de que a media ciudad cae un avión? Porque en Guadalajara no ha pasado. Ah, bueno, el protocolo que se tiene que dar con motivo de va a variar. De ahí que mi humilde opinión viene a ser que en el tema del COVID no hay chance de la responsabilidad patrimonial. Enfatizando, el derecho administrativo es exacto. No podemos tener variantes o interpretaciones distintas. Qué gusto me daría dar una noticia distinta a la que le estoy dando. Sin embargo, no le veo sustento jurídico al momento de estar en la contienda ante el Tribunal de Justicia Administrativa. No se escucha. Ok, a ver. Perfecto, nada más agradecerle, maestro. Gracias, licenciado Fernando. A usted. ¿Tengo otra pregunta? Tiene una pregunta la maestra Mireya. Adelante, maestra Mireya. Hola, buenas tardes. Mi pregunta va a ser sencilla y muy congruente. Felicitaciones al ponente, obviamente. Gracias, excelente ponencia. Yo tengo duda respecto de juicios penales que se siguen, en los que incluso ya se han dictado sentencias condenatorias a los responsables de los delitos que se cometieron. Cuando se cuantifica el daño del delito y no se paga ese, ¿cómo le llamarían? Indemnización al ofendido, ¿qué tanto es responsabilidad patrimonial del Estado tener que pagar? Ok. Nada más una puntualización a la pregunta. Las personas que se encuentran detenidas y cometieron un delito, ¿son particulares o son funcionarios públicos? Serían particulares. Por ejemplo, en una casa habitación se comete un robo muy cuantioso, denuncia a la persona, detienen al responsable, lo condenan, pero jamás se logra recuperar lo robado, ni jamás se logra indemnizar al ofendido por lo que se le robó. Entonces, en esas situaciones de esas sentencias incobrables, se podría decir, porque el que cometió el delito no tiene dinero para solventarlo, es responsabilidad patrimonial del Estado en base a que tiene la obligación de otorgarnos pues seguridad jurídica en cuestión pues en nuestro domicilio, etcétera. ¿Qué tanto es responsabilidad del Estado? Esa es mi pregunta. Ok, no, ahí no habría responsabilidad por parte del Estado. Reitero, si bien es cierto, el municipio debe de dotar de seguridad a las personas, debemos de partir de que el artículo 1 y también 3 nos habla de afectaciones que no se den al común de la sociedad. Esto es, evidentemente, existe un factor de riesgo que nos hace a todos vulnerables a que se cometan delitos en nuestra contra.
En ese caso, no es materia de responsabilidad patrimonial el que una persona haya sufrido un delito y que esto se pueda materializar como una indemnización. Máxime en el caso que ahí la persona que tiene que hacer frente a la acción de daño es el ciudadano que infringió el delito. En este caso, bueno, el delincuente, por hablar. ¿Qué podría ser? Tengo entendido que si no se puede pagar la acción del daño, incrementa el tiempo en que esta persona estará detenida. Se abre, tengo entendido que por medio de un incidente y demás, pero no es materia de responsabilidad patrimonial. Sí existen asuntos donde un particular es el que provoca la actividad administrativa irregular ante omisión del gobierno, pero es distinto porque ahí desde un inicio nosotros le cobramos al gobierno. Entonces, en este caso no, al involucrar a un particular no es dable. Lamento darle esa respuesta. Ok, sí, tenía yo tendría una opinión diferente porque yo siento que es responsabilidad del Estado otorgarme la seguridad. Entonces, yo tengo la duda y igual y lo voy a tratar de hacer a ver qué pasa, porque yo considero que al igual de que tiene el Estado la obligación de darnos educación, de darnos pues salud, seguridad, pues considero, según yo y mi punto de vista, que sí podría ser dable. No sé, tengo esa impresión. Ok, está Muchísimas gracias y muchísimas felicidades. Me encantó su ponencia y gracias por compartir con nuestro colegio. Gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Bien, licenciada Esther, y uno más y terminamos con la ronda de preguntas. Sin problema, yo lo que guste. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Esther, soy estudiante de la licenciatura en Derecho de la Universidad de Vizcaya y mi pregunta es referente al primer caso sobre la persona que falleció por tortura. Mi pregunta es, al final de cuentas, ¿sí se le entregó a la familia la indemnización y de no haber sido así, cuáles fueron las consecuencias para la administración por no haber cumplido la orden de un juez? Ok. Bueno, un poquito por la parte de protección de víctimas, no puedo adentrarme mucho, pero sí puedo alcanzar a contestar las preguntas. En efecto, sí se pagó la indemnización. Llegamos al grado de promover juicio político, tanto como para el presidente, como para, en este caso, la síndico, y a la par se inició una denuncia por lo que es abuso de autoridad, ya que no se daba cumplimiento a los ordenamientos del Tribunal de Justicia Administrativa para que se cumpliera la sentencia. Entendamos, una vez que la sentencia como tal tuvo, ¿cómo te digo?, causó estado e inició su ejecutoria, sí llegamos a las últimas, a requerimientos. Ya estábamos requiriendo al superior jerárquico. Entonces, sí fue un poquito ardua. Yo manejo a los clientes que más o menos el promedio, después de sentencia firme, vamos a tardar unos 6 meses, pero toda la sentencia se paga. Lo peor que puede pasar, y no me ha pasado a mí, es que el ayuntamiento se declare, o la OPD, o la secretaría, o la dirección que tú gustes, se declare que ese año no tiene el monto, ya que se lo ha gastado, y él lo va a reservar para el siguiente ejercicio fiscal. En este caso, lo peor que pudo haber pasado es que se trasladara al año siguiente. Fue más o menos el caso. Nosotros tuvimos sentencia firme como para el mes de octubre del año pasado y más o menos se completó esto a principios de este año por el cambio de ejercicio. Bueno, muchísimas gracias. Muchas felicidades. La ponencia ha sido maravillosa. Gracias. Bien, cedo el uso de la voz a la siguiente pregunta. Sería la última, vamos a escuchar un mensaje posteriormente del presidente. Entonces, Álvaro Ignacio. Adelante. Gracias. Maestro Cristian, muy buenas noches. Son 2 preguntas que van de la mano.
ejemplo, aquí en Guadalajara sabemos que se da el caso de que hay tiroteos por riñas entre ya sea la policía, las corporaciones de seguridad pública y personas de la delincuencia organizada. ¿Qué sucede en el caso, por ejemplo, de que el tiroteo se dé en una zona habitacional y por ende las casas aledañas a esta propiedad donde se da el acto resultan dañadas? Ok. Haz de cuenta, en ese tipo de aspectos, tengo entendido que no se da la responsabilidad patrimonial, ya que ahí sí entraríamos un poquito al tema de caso fortuito, aunque no haya sido un fenómeno natural. Fue un evento que se dio con motivo justamente de lo que tú dices, una situación de Lampa, ¿no? Ha pasado. ¿Qué ocurre aquí? La Fiscalía sí tiene un seguro o tiene un monto específico para cubrir ese tipo de daños. Más sencillo, una patrulla de choque. Si existe un seguro por parte de estas dependencias para cubrir esos daños. Evidentemente trasciende a mayores aspectos, pero sí existe algo contemplado en ley para que llegue a darse. Ok, y la segunda que iría de la mano es, si llegases a estar en un fuego cruzado, ¿sería la misma dinámica de que las dependencias de gobierno te indemnicen o ahí sí entraría el juicio? No, sí existe. Haz de cuenta que en ese tipo de situaciones la Fiscalía como tal, sí, dicen vulgarmente, no sale a dar el pecho, sale un poquito a pelear. A la par, no sé si recuerdan, digo, yo soy de aquí, los chismes de que uno escucha de que ahí están repartiendo despensas y demás, aquí me llegan muy rápido, son vecinos, pasa. Cuando se da el caso del taxista, justamente ese año, y muy cercano a esa fecha, ocurrió que una persona, le apodaban el comandante Águila, una persona que hacía denuncias afuera de la fiscalía, pues le empezaron a cortar su trabajo. Y esta persona como tal, ¿cómo se dice? Ingresó a la fiscalía e hizo un matadero de gente. Recuerdo, un poco vagamente, que mató alrededor de 4 o 5 personas, la mayoría, bueno, todas funcionarias públicas. ¿Qué ocurre aquí? Pues evidentemente ninguna de esas funcionarias tuvo que accionar un mecanismo de legalidad para efecto de obtener su monto. La Fiscalía inmediatamente salió a cubrir esos gastos. Entonces es algo muy similar a lo que se tiene. También entendamos que, bueno, ese tipo de situaciones sí llegan a ser contempladas en ley. Entonces, como tal, no hay necesidad de provocar el juicio de responsabilidad patrimonial ante las instancias. Ok, perfecto. Ya sería aclaradas las dudas y muchas gracias por su ponencia, muy buena. Muchísimas gracias, qué bueno que les gustó. ¿Todo el uso de la voz, señor presidente? Pues muchas gracias, maestro Cristian Adrián Frías Lomelí, por esta magnífica ponencia. A nombre del Colegio de Abogados de la Costa Norte de Jalisco AC, le hacemos entrega virtual y posteriormente física de este reconocimiento que a la letra dice: Colegio de Abogados de la Costa Norte de Jalisco AC otorga el presente reconocimiento al maestro Cristian Adrián Frías Lomelí por su destacada participación con el tema aspectos legales responsabilidad patrimonial en el estado de Jalisco. A nombre de la licenciada Alicia García Cueto, tesorera, a nombre de la licenciada María Concepción García Sandoval, secretario, y su servidor Florencio Martínez Jiménez, en mi calidad de presidente de este colegio, le damos las gracias por esta excelente conferencia. Igual, le agradezco a todos los asistentes y participantes de esta primera conferencia virtual. Gracias a todos y esperemos el día de mañana sigan participando y asistiendo a nuestro ciclo de conferencia. Ahí se los hacemos llegar, maestro, ¿eh? Muchísimas gracias, claro que sí. ¿Me permitirían mandar un saludo a aquellas personas que me llegaron a apoyar? Brevemente, menos de un minuto. Claro, adelante. Muchas gracias. Inicialmente, agradezco el apoyo de la maestra Elizabeth, que me apoyó tras bambalinas. Agradezco a todos mis alumnos, los futuros licenciados
Brisa, Giselle, Lauret, Lidia, Leroy, Monse, Paola, mi consentido Ricardo, el otro Ricardo, la maestra Samantha, Sofi Mafia, a mi compañero Ugalde, a uno que me sigue en Instagram que es Víctor, la licenciada Yeneli, que futuramente pretendo hacer una conferencia de feminicidios con ella, porque también se da la responsabilidad patrimonial, y a todos aquellos alumnos que me han apoyado en la tarea. Y finalmente, pues evidentemente, al señor presidente, al maestro Fernando, y de verdad me siento muy agradecido de haber compartido con este colegio este tema que, reitero, en lo personal a mí me apasiona. Dejo mis datos de contacto en las diapositivas y quedo a la orden. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, maestro. Cerramos, licenciado Fernando Loza, esta conferencia. Cerramos, presidente. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Salid.